Vamos a continuar con el estudio del sermón expositivo, así que les invito a que sigamos leyendo lo que nos enseña aquí sobre los principios específicos de la hermenéutica. Estuvimos viendo la vez pasada los principios generales, ahora vamos a ver los específicos, ¿sí? La metáfora y símil, personificación, hipérbole, parábola, alegoría, modelo, profecía, números, división étnica, primera mención, distancia temporal y salvación. ¿Qué nos dice con respecto a esto cuando estudiamos la hermenéutica? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta con respecto a estas formas literarias? ¿Sí? La metáfora es un modelo de expresión que dice esto, que A es B. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 22:6 dice, yo soy un bicho, como un gusano, ¿no? Salmo 18:2 dice que Jehová es la roca y etcétera. Este modo se aplica comparando los objetos que son esencialmente diferentes, pero algo tienen en común. Parece que el salmista se había sentido como un bicho a causa del gran sufrimiento, siendo que por eso se expresa soy un bicho, pero no es que sea un bicho, sino que así se sentía. Así se sentía él por lo que estaba sufriendo. En el segundo ejemplo también, Dios y la roca son diferentes, absolutamente, y de lo firme, entonces en ese aspecto sí. Seguimos. La metáfora es un modo de expresión que compara uno con el otro que tienen un punto en común, ¿sí? También tenemos el símil, que es un modo de expresión que lo que postula es que A es igual a B. No dice que es B, como la metáfora, sino que es igual. En Job 41:24 dice, mi corazón es igual que una piedra. Y las parábolas del reino de Dios, que dice, el reino de Dios es como la que busca la moneda, es como un tesoro escondido, es como esto, es como el otro, ¿sí? Entonces son ejemplos correspondientes a este caso de símil. Cuando interpretamos la metáfora o el símil, tengo que tener mucha atención a lo que es el contexto. Así yo voy a poder saber a qué se refiere cuando los compara de esta manera. Por otro lado, tenemos la personificación, ¿sí? Es el modo de expresión que describe un ser no personal como un ser personal. Este modo también tiene relación con el antropomorfismo. Los mormones imaginan que Dios es un ser con una imagen corporal. Esto es el producto de la ignorancia al hecho de que la Biblia pertenece a un género literario. ¿Sí? Es un género literario, no se toma literalmente. Entonces yo tengo que interpretarla desde el punto de vista de cada género literario en el cual están escritos cada libro de la Biblia que estoy leyendo, que estoy meditando o que estoy queriendo preparar un sermón. Por eso ellos tienen una imagen de Dios como un ser gigante. No hay que interpretar la expresión de la Biblia que dice Dios camina, es decir, anda, pasea, como que Dios tenga un cuerpo físico, tenga pies por los cuales pasear. Tampoco se debe interpretar literalmente la expresión las alas de Jehová, sino que hay que interpretarlo de acuerdo al contexto dado, el que simboliza la protección de Dios. ¿Sí? Nos dice el Salmo que Dios nos cubre bajo sus alas, ¿no? Como la gallina cubre a los polluelos. No es que Dios sea una gallina, ni siendo yo de River tampoco, ¿eh? No es que Dios sea una gallina porque dice la Biblia que los cubre bajo sus alas. Entonces hay muchas cuestiones, aún desde el hebreo mismo, que si yo lo tomo literalmente puedo llegar a decir cualquier barbaridad. Tengo que ver siempre en el contexto. Esa personificación no quiere decir que sea eso. Otro método que tenemos es la hipérbole, ¿sí? La hipérbole es algo legítimo en el sentido literario. Es una figura retórica, ¿sí? Para exagerar. Para una verdad que se quiere decir, hay que enfatizarla, hay que exagerarla. Entonces tenemos este recurso literario que es la hipérbole. No estoy mintiendo, ¿sí? Hago una gran exageración como para que al otro entienda lo que le quiero decir. Entonces, a veces puede ocasionar problemas cuando es interpretado literalmente, justamente porque es una exageración. Este modo es para destacar, enfatizar. Por ejemplo, Jesús dijo, si tu pie peca, corta ese pie.
Pero esta expresión no es para que cortemos de verdad nuestro pie. Si tu ojo te es ocasión de caer, bueno, listo, estamos todos tuertos, todos ciegos, porque ¿quién puede decir yo no pegué con mis ojos? ¿Me explico? Entonces es una exageración como para decir, a tal punto es terrible esto que deberíamos cortarnos el pie, sacarnos un ojo. No es para tomarlo literalmente. Si interpretamos literalmente el texto si lo interpretamos literalmente, estamos ignorando en ese momento la hipérbole, estamos cometiendo un gran error, porque ya el texto dejaría de tener sentidos, pasaría a ser una locura. Lo mismo que el camello que pasa por el ojo de una aguja también es una expresión. La aguja era unas puertas chiquititas donde pasaba justo una persona. Entonces, si yo voy a ver lo que significa aguja, o en qué otra, no solamente de coser, en qué otras formas se usaba en ese tiempo, o simplemente la expresión, ¿cómo vas a pasar, no? Un camello por la aguja, bueno, una expresión, un modismo cultural de ese momento. Otra herramienta que tenemos es la parábola, otro principio específico, ¿sí?, que se utiliza en la hermenéutica. La parábola, aunque recientemente algunos teólogos han propuesto diferentes teorías, la mayoría de los teólogos enfatizan que una parábola tiene un único significado. La parábola del buen samaritano es para darnos la enseñanza sobre quién es nuestro prójimo. ¿Sí? ¿Quién es tu prójimo? ¿El que tiene un cargo y se pasa de largo, el otro que tiene un cargo, o el que, a pesar de ser discriminado por el resto, es el que tiene misericordia del otro? ¿Sí? Pero si nos alejamos de este significado y empatizamos le damos énfasis a otros puntos, como ¿y qué es una posada? ¿Y qué es el vino? Al vino que curó, al que estaba ahí es... No, la parábola no se refiere a eso, ¿sí? Entonces, no podemos llegar a una correcta comprensión de esta parábola. Otro ejemplo es las piedras de David, las 5 piedras que agarró. Porque agarró tantas piedras con el significado de... No, agarró tantas piedras, punto, no interesa. No tiene un significado especial que haya agarrado tanta cantidad de piedras. Entonces la parábola siempre va a tener un significado específico. Esta parábola se refiere a esto. Y no es para que yo esté queriendo sacar más temas de ese único al que se refiere la parábola. Otro principio específico es la alegoría. La alegoría tiene varios significados. El modo alegórico es un modo literario que pretende abarcar más de un significado, ¿sí? La alegoría se presenta pocas veces en la Biblia y un ejemplo de alegoría es usado por Pablo en el libro de Gálatas 4, del 21 al 31. Pues si quieren, léanlo. Alegoría, otra muy clara, es la que se refiere a Sara y Agar, ¿sí?, que es el pueblo de Israel y el pueblo gentil, en Romanos. Entonces hay varias, ¿sí? Pero bueno, las podemos después analizar específicamente. Cualquier consulta me escriben por privado o me mandan un audio y les contesto, ¿sí? Otro principio específico que tenemos es el modelo, un simbolismo. El postulado general del principio es el modelo, es interpretar tal como el Nuevo Testamento está interpretado. Por ejemplo, el Nuevo Testamento interpreta el Cordero de Pascua como Cristo y la levadura es el símbolo del pecado. Pero el Nuevo Testamento no dice qué significa la tercera pata del Cordero, ¿sí? Cristo es el Cordero Pascual, pero no tiene un significado porque la pata delante de Cristo significa esto, la pata de... No, es el simbolismo en sí. ¿El modelo qué es? El modelo es que el Cordero representa a Cristo, punto. La levadura representa el pecado, punto. ¿Sí? En Hebreos, las tiendas son descritas como los pasos de los creyentes que van hacia el lugar santísimo de Dios, por ejemplo. Es otro modelo. Entonces, los modelos no los tenemos que tomar como que tienen más de un significado, ¿sí? Es interpretar
tal como en el Nuevo Testamento está interpretado. Esto significa, es modelo de esto, y ahí se terminó, ¿sí? Por ejemplo, el pan y el vino compartido en la Santa Cena, ¿qué modelo es? Del nuevo pacto. No hay otras cuestiones, es el nuevo pacto en su sangre. Ese es el modelo. Otro principio que tenemos es la profecía. Es un punto que se debe tener mucha precaución al tratar con las profecías. Es el hecho de que aunque hay mucho espacio de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, para los autores del Antiguo Testamento, estos dos acontecimientos, la primera y la segunda venida de Cristo, parecen ocurrir muy cercanamente. Es porque ellos miran como si fuera un árbol junto a un edificio que esté cerca, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de la profecía? Es como que yo estoy viendo un árbol y a la par un edificio. Ahí tenemos los distintos pisos del edificio. ¿Qué pasa con esto? No es que el árbol tiene la altura del edificio, sino que el edificio está mucho más lejos. Ahí tenemos un caminito medio trucho, pero bueno, un caminito al fin. Está mucho más lejos ese edificio del árbol. ¿Se entiende? Entonces, ellos, cuando dan las profecías en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ven la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo a una misma altura. Cuando vemos en Isaías, en los versículos que Jesús, es la primera predicación de Jesús, ¿no? Que le vino a dar libertad a los cautivos, viste, a los ciegos, todo eso. Después dice el día del juicio en Isaías, pero Jesús no lo nombra, esa segunda venida. Él nombra las características únicamente de esa primera venida. Entonces, esto nosotros tenemos que tener en cuenta, que los autores de las profecías del Antiguo Testamento están viendo como que una venida viene atrás de la otra, y nosotros estamos muy seguros, pues ya pasaron más de 2000 años, de que hay un espacio de tiempo importante. Ellos no ven la iglesia, los autores de las profecías del Antiguo Testamento no visualizan la iglesia. Son profecías para el pueblo de Israel, entonces la iglesia no está en esas profecías. Eso yo tengo que tener en cuenta. Parecen estar cerca, pero hay mucha diferencia de tiempo. Pero si estos dos acontecimientos no se interpretan con cuidado según el contexto, ahí es donde causan confusión, y este es el problema más difícil a la hora de interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Tengo que entender que fueron escritas para el pueblo de Israel para ese tiempo. Si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros, amén, pero no significa que sea una profecía para nosotros. Tengo que tener muy en cuenta, muy en claro esto. Por último, tenemos con respecto a esta lista los números. Hay casos en los cuales se usan simbólicamente los números, pero también hay casos en donde los números son usados sin tener relación ninguna con el simbolismo. Los ejemplos de esto último son las 6 tinajas de piedra de la fiesta de las bodas de Caná, las 5 piedras de David, los 153 peces de Jesús. Todos estos números no tienen por qué interpretarse simbólicamente, ¿sí? Fueron 6 tinajas, como podrían haber sido 10, no interesa, no tiene un significado numérico. Pero cuando nosotros vemos el Apocalipsis, prácticamente todos los números que se nombran en el Apocalipsis tienen un significado. Están dentro de la Cabalá judía, tienen un significado, ¿sí? Entonces ahí yo sí tengo que prestar atención a lo que son los números. Por otro lado, tenemos otros principios. ¿Qué son estos, sí? El principio de división étnica, que se debe pensar con cuidado si un principio es aplicable exclusivamente para la raza judía o es para toda la humanidad. Un buen ejemplo de esto sería la circuncisión, que también lo habla en 1 Corintios 10:32. El tema acerca de la higiene y de la comida que sale en Levítico no sería aplicable en el extremo, pero puede ser aplicable solo si es para un simple beneficio. En las iglesias adventistas se enfatiza en este tema relacionado con la salvación. Y nosotros sabemos bien que todas esas leyes sanitarias
exclusivamente que fueron dadas en Levítico es por el tema de la exposición que tenían al vivir en el desierto. El tema de ahí no había posterización, no había vacunas, no había un montón de cosas que hoy nosotros tenemos eh, para asegurarnos de que lo que comemos no nos haga mal, ¿sí? Fuera de... me cuesta dar clases en medio de una cuarentena, porque lo primero que se viene a la mente es los virus que están largando, pero no tiene nada que ver con lo que comemos, sino que tiene algo que ver más bien con toda esta preparación para la segunda venida y que todo quede bien preparadito para el anticristo, ¿sí? Obviamente que son cosas armadas, pero en lo que es el simple hecho de comer A o B, no son principios, tenemos que tener esta división de entender que hay principios que son exclusivamente para el pueblo de Israel y no para todos nosotros, y menos que hagan a la salvación si estoy circuncidado o no. Por otro lado, tenemos el principio de primera mención o mención general. Hay que analizar con cuidado los temas siendo omitido en su énfasis por haber enfatizado en la primera mención. En este caso se debe volver a la primera parte e interpretarlos en el sentido original. Cuando algo es mencionado por primera vez, hay que ir a ver, bueno, si esto se dijo, por ejemplo, toman un versículo del Antiguo Testamento en el Nuevo, bueno, tengo que ir a ese versículo del Antiguo Testamento, esa primera mención que se hizo de ese tema, y ver qué quiso decir en ese momento, ¿sí? Vuelvo a repetir, cualquier duda se comunican conmigo por privado, porque estas cosas son un poquito difíciles de interpretar, pero es simplemente para que las conozcan, no es que vamos a analizar en profundidad todo esto cada vez que leemos, sí lo tenemos que tener en cuenta. Principio del espacio, de la distancia temporal, es cómo distinguir la primera venida y la segunda venida de Cristo, lo que hablábamos hoy. Es un principio que investiga si las profecías del Antiguo Testamento corresponden a la primera o a la segunda venida de Cristo. También es necesario distinguir dos o más hechos históricos para interpretarlas con exactitud. Entonces yo tengo que hacer un análisis de esas profecías para poder ver ese principio de distancia temporal, si esa profecía se refiere a la primera venida o a la segunda venida de Cristo. Y por último tenemos el principio de salvación-comunión. Es un tema muy importante porque si no averiguamos si el texto pertenece al mensaje de salvación o a la vida diaria de los creyentes, podemos crear una gran confusión en el proceso de la interpretación. Los teólogos que reclaman el sacerdocio pastoral de las mujeres citan muchas veces Gálatas 3:28, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué identidad tengo yo en Cristo Jesús? Soy uno con la iglesia de Cristo. Esa es mi identidad, donde no hay distinción. Si leemos bien el texto, podemos saber que el contexto de este pasaje es la salvación adquirida por la justificación por fe recibida por Dios. Este pasaje nos dice que no hay diferencia entre los dos sexos acerca de la salvación, pero no dice que es aplicable para el sacerdocio pastoral de las mujeres. Entonces, si yo quiero defender el sacerdocio pastoral de las mujeres, tengo que buscar textos que realmente hablen de eso y no sacar un texto fuera de contexto. También en el caso de Juan, capítulo 15, es importante distinguir el contexto del pasaje si se trata del tema de la salvación o el tema de la vida de los creyentes. Para la interpretación del texto, si analizamos el texto en general, podemos llegar a la conclusión de que su contexto no es acerca de la salvación, sino acerca de los frutos que debemos producir en la comunión con el Señor. ¿Sí? Nos enseña la palabra de Dios, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, no son, es un fruto que tiene todas esas características. No habla de la salvación, habla de producir ese fruto en la comunión con el Señor. Pasa lo mismo en 1 Corintios 9:27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no que sea habiendo sido heraldo para otros y yo venga a ser eliminado. No habla de que venga a ser eliminado porque se va al infierno, sino que ya pierde ese lugar de liderazgo. ¿Me explico? Ese lugar donde él era heraldo, donde él era una atalaya, donde él era un mensajero
de la palabra de Dios, pasó a dejar ese lugar de servicio, ¿sí? Entonces podemos llegar a la conclusión de que este pasaje trata de la recompensa de la victoria final de la vida cristiana y no de la salvación. La expresión ser desamparado no se trata de perder la salvación, sino de perder la comunión ante el Señor y no poder ser utilizado por el Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta a la hora de lo que es la salvación y la comunión, saber diferenciar, porque si no podemos llegar a decir, como alguna vez se dijo, si yo no uso una mantilla pierdo la salvación, o cuestiones así, que hablan de lo que es la comunión y costumbres de cada iglesia, muy diferente a lo que hace la salvación. Les recuerdo que estén leyendo estos capítulos. Los que no lo tienen, el libro se lo paso por WhatsApp o por algún otro medio, les paso los capítulos que tienen que leer y puedan estudiar los principios de la hermenéutica, los principales que vimos la vez pasada, que son el contexto, significado, gramática, trasfondo literal, las referencias, la intención del autor y qué testifica de Cristo. Nos encontramos en un próximo video. Dios les bendiga mucho y Dios les guarde.